Hoy es un domingo muy especial en la vida de la iglesia, el domingo de Pentecostés, y me da tanta cosa saber que hay muchas iglesias hoy en día que no celebran el domingo de Pentecostés. Iglesias que simplemente pasan de eso como que es otro día normal, pero para nosotros y para la iglesia incipiente allí en el Hechos, era un momento tan importante, tan impactante y tan poderoso. Como ha sido leído por Marcela hoy, vemos en cierta manera lo que el Señor está haciendo en Hechos 2. Es una respuesta a lo que había hecho el Señor en Génesis 1. En Génesis 1 encontramos en el Antiguo Testamento que las personas, todos hablando en un solo idioma, comenzaron a edificar una ciudad y una torre, y con esa torre querían llegar a tener poder más grande que Dios. ¿Cuántas veces hemos visto eso hoy día? Pasamos como iglesia, como naciones, como personas construyendo torres a la violencia a veces, torres a las finanzas y el Dios del dinero, torres a nuestra propia opinión, torres a tener la razón en medio de un pleito, torre tras torre tras torre. Hasta el Señor llega a decir, ya basta. Y comienza a dar a cada persona la habilidad de hablar en otra lengua. No era para celebrar diversidad al comenzar, era para esparcir a las personas para que no pudieran usar su unidad por las cosas malas en contra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos usado nuestro poder humano, unido, para lograr objetivos que no son de Dios? Usando nuestro poder para violar a otros, usando nuestro poder para crear dioses a nosotros mismos, usando nuestro poder para imponer en vez de escuchar. Entonces Dios simplemente le dice a los seres humanos sobre la faz de la tierra, ya basta, cada quien va a hablar otro idioma, y así la humanidad comienza a tener separación. Vamos mucho más adelante al tiempo de Jesús. La celebración de Pentecostés es 50 días después de la Pascua, y sabemos que Cristo fue crucificado mientras la gente estaba en Jerusalén por la Pascua. Jesús, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual. Y 50 días después de la Pascua llega a otro festival. Pero en ese festival el Señor hace algo increíble. Comienza el Señor a moverse. Toda la gente congregado en Jerusalén, la gente judía estaban allí para el festival, pero el Señor tenía otro propósito, como los domingos que usted llega a la iglesia por compromiso, por cumplir, porque alguien le lleva de la oreja, y el Señor comienza a mover en su espíritu y usted tiene una experiencia de Dios que no esperaba. Y comienza un viento que mueve todo el lugar donde estaban congregados. Un viento tan fuerte. Y luego llamas de fuego sobre la cabeza de cada quien. Pero tal vez la cosa más impactante que pasaba en ese momento de Pentecostés es que Pedro comienza a predicar. Él es de Galilea, y cuando él predica, la gente le escucha en varios idiomas diferentes. El Señor está cambiando lo que hizo antes en la construcción del torre.
Comienza a escuchar cada quien en su propio idioma y el Espíritu Santo comenzó a unir el pueblo y Dios comenzó a decir de igual manera que su unidad humano puede ser por mal, puede ser por bien, puede ser por profecía, puede ser por milagro, puede ser por la obra de Dios. Lo han experimentado en sus casas. Cuando hay pleito en tu casa no llega a ningún lado más que lo malo. Pero cuando todos están en armonía, uno no puede detener lo que va a lograr juntos. El Señor comienza a mostrar a su pueblo el poder de su Espíritu Santo y el poder cuando están trabajando en unidad. Y si vemos en Hechos 2, comenzando con el versículo 17, Pedro comienza a citar el profeta Joel y Joel comienza a decir que en los últimos días el Señor va a derramar su Espíritu sobre toda la humanidad. El poder de Dios no es solamente por los poderosos, no es solamente por los hombres, no es solamente por la gente que usted y yo creemos que lo merecen, es por toda la humanidad. Y comienza a decir Pedro, citando al profeta Joel, los hijos y las hijas van a tener profecía. Nosotros en la iglesia somos los peores en momentos en creer que nuestros niños y jóvenes, nuestros hijos y hijas no pueden tener palabra de Dios, pero según el Espíritu de Dios no es particular a tu edad. Y dice más bien que los hombres mayores, los hombres que ya han gastado sus vidas, los hombres mayores que ya no deben de tener sueños porque se les acaba la vida. Según el Espíritu de Dios, los hombres viejos van a soñar. Y los sueños de los hombres mayores pueden ser evidencia del Espíritu Santo. No hay que deshacerse de la gente mayor, porque de allí también puede venir el Espíritu de Dios. Y en ese día, en el verso 18, derramaré mi Espíritu sobre mis siervos y mis siervas. No hay nadie de menos importancia que una mujer esclava sierva. Y dice el profeta de Joel que el Espíritu de Dios va a mover a través de ella. Y nosotros como iglesia debemos de ver el poder de Dios. Es un poder que unifica, pero a la vez es un poder que levanta la gente menos pensado con la palabra de Dios. Y habla del hecho que el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre. Y toda persona que invoque el nombre del Señor será salvo. No lo que dice la iglesia, lo que dice el Espíritu de Dios. Cada persona que invoca el nombre del Señor será salvo. Y mi pregunta para nosotros en ese domingo de Pentecostés es si todavía podemos reconocer la iglesia del Espíritu Santo en cómo estamos congregados. Todavía tenemos la habilidad de creer que Dios está haciendo algo nuevo, que hay profecía, que hay poder, que hay unidad. Es algo tan poderoso. Uno de los libros que mucho me gusta es escrito por un autor, Francis Chan. Es un pastor y un teólogo y no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero él dice en su libro, la parte de Dios olvidada, reversando la negligencia o el olvido de la iglesia del Espíritu Santo. Él dice que nosotros hoy día actuamos como el Espíritu Santo no existe. Y muchas veces cuando nosotros estamos en un grupo de personas, es muy difícil distinguir cuáles son las personas que han sido renovadas por el Espíritu Santo y cuáles son las personas que no. Y dice Francis Chan, será que muchas veces nosotros no estamos dejando el Espíritu Santo de Dios penetrar en lo más profundo de nuestro ser.
Francis Chan cita a algo de Santiago, y quiero leer eso. Ustedes saben que Santiago fue el hermano de Jesús y tiene un libro en el Nuevo Testamento que es muy lindo con lo que habla, pero dice el libro de Santiago en las Santas Escrituras: muchas veces nosotros en la iglesia con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con la misma lengua maldecimos a las personas creadas en la imagen de Dios. Levanta la mano si vas a ser honesto y decir que tu lengua se usa para bendecir a Dios y maldecir a otros. Yes. ¿Y cómo es posible eso? Dice Santiago. Si el Espíritu de Dios está transformando nuestras vidas, nuestra manera de ser debe de ser diferente. Y la persona que más maldecimos son la gente más cercana a nosotros, ¿no? Dice Francis Chan que nosotros debemos de tener fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, evidencia de un Espíritu que nos está cambiando. Un martes, cualquier mañana, la manera que usted habla a sus hijos o a su pareja o a alguien en la calle es una manifestación de la obra del Espíritu Santo adentro de uno. Muchas veces en el domingo de Pentecostés hablamos de lo grande de Dios, del viento que mueve todo el lugar donde están congregados, del milagro de Pedro predicar en un solo idioma y la gente escucharlo en varios. Hablamos del poder de Dios de darnos pasión y fuego, pero no hablamos que el Espíritu de Dios debe de transformar nuestras vidas. Santiago continúa: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con la misma lengua maldecimos a las personas creadas en la imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos de vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Qué es la fuente que está en usted y en mí? ¿Qué es el fruto de la iglesia hoy día? Muchos están peleando por la iglesia, que la postura correcta teológica es tal, que la iglesia debe de aparecer ahí, pero adentro el mismo fruto del Espíritu Santo, que debe de ser paz, que debe de ser gozo, que debe de ser benignidad, que debe de ser dominio propio. Dejamos de ver a los otros y vemos a nosotros mismos. ¿Hay evidencia de agua fresca? ¿O hay todavía mucha agua salada? Porque de una sola fuente no puede salir las dos cosas. Por eso cuando Nicodemo fue donde Jesús a preguntarle, ¿cómo es posible que un hombre grande puede nacer de nuevo? Jesús comenzó a hablar del Espíritu Santo. Es como un viento que va y viene, que uno no lo puede controlar. Así no es que un hombre renace del vientre de su madre, pero es que el Espíritu Santo de Dios adentro es tan poderoso, que hay unidad, que hay fuego, que hay habilidad de entender de varios idiomas, pero hay una transformación interna que a veces es mucho más difícil que todas las otras cosas públicas que celebramos. Juan 14 es el Señor hablando con sus discípulos. Juan 14, el Señor está preparándole por el hecho que Jesús, Dios encarnado, se va a ir, y está diciéndole que ellos han conocido al Padre por conocerle a Él, y les está dando la promesa del Espíritu Santo. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo a Felipe: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, dice Jesús, y tú, Felipe,
no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. Jesús está en el Padre en Jesús. Ahora viene el Espíritu Santo. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Jesús está diciéndonos, iglesia, que nosotros por el movimiento del Espíritu Santo debemos de tener la capacidad de hacer obras más grandes que Dios, de lo que hizo en Jesús. Y nosotros creemos muchas veces que simplemente los milagros fueron cosa del pasado. Quiero que piensen en tus vidas. ¿Cuándo has sentido el Espíritu Santo moviendo? Si tu vida es como la mía, son en momentos pequeños. Momentos tal vez no esperados. Yo tengo una práctica de orar antes de predicar ahí postrada. Le digo, Dios me habla ahí mucho más de lo que me habla en el altar. Porque ahí estoy verdaderamente rendida. ¿Cuántas veces usted ha visto la obra del Espíritu de Dios cuando está de rodillas en un momento con gran necesidad? Y el Espíritu de Dios como que levanta un peso que usted ya no podía cargar. ¿Cuántas veces has sentido un movimiento del Espíritu de Dios adentro de tu ser que has llegado al punto de decir, ya basta, no puedo ya, no puedo contestar de esa manera, no puedo tratar a otro así, no puedo vivir con esa impaciencia ni esa ansiedad? El movimiento del Espíritu de Dios es la fuerza más poderosa en el mundo. Capaz que con esa fuerza espiritual podemos hacer milagros más poderosos que los milagros que hizo Jesús. Pero comienza en el centro de nuestro ser. Jesús continúa en el verso 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes conocen el Espíritu de verdad porque permanece con ustedes y el Espíritu estará adentro de ustedes. Antes de ese movimiento de Jesús, el Espíritu podía caer sobre algo. Pero desde allí adelante, Cristo dice que el Espíritu Santo vive adentro de nosotros. Yo tuve el privilegio de ir a la graduación de mi hija esta semana. Y en la ceremonia grande de la Universidad de Maryland, la persona que estaba hablando fue una doctora Epps, que había sido astronauta. Pero lo que más me gustó de ella, una mujer sumamente capaz. 7 años había pasado en la CIA. Antes una investigador para una compañía grande y luego se metió a ser astronauta y todo el entrenamiento que ella tenía que enfrentar era poderoso. Pero ella no habló del hecho que con Dios todo es posible. Ella habló del hecho y le dijo a los estudiantes graduándose, el mundo está lleno de maldad y yo lo he visto con mis propios ojos. Hay fuerzas oscuras en este mundo que está en contra de uno.
Y hay injusticia tan profunda que quiere poner obstáculo en tu camino, dijo ella. Y yo no estoy aquí para decirte que el mundo es bonito y ustedes se lanzan como maripositas. No, dice. Es una lucha. Y contó una historia que después de ser astronauta y después de ser asignada a una misión y de haber entrenado y sobrepasado cada examen física, emocional, mental, 4 meses antes que lanzara como astronauta, la quitaron del proyecto. Y no es que pasó 1 año más esperando. Pasó más que 7 años más esperando. Y ella dijo, la injusticia es real. Es real. Hay obstáculos que no son de Dios. Pero la cosa que uno puede controlar, dijo ella, y estaba citando a Viktor Frankl, que fue un psicólogo que sobrevivió el holocausto judío. Y Viktor Frankl dijo que la última cosa que uno rinde a la injusticia en la oscuridad es su actitud. Todo lo demás pueden quitar. Y a veces la injusticia del mundo intentará. De tu matrimonio, de tu casa, de tu familia, de la iglesia, de tu propio ser. Pero uno tiene por la gracia de Dios el Espíritu de Dios adentro. Y si uno usa ese Espíritu de Dios, ese Espíritu tan poderoso que puede mover paredes y poner fuego bajo la cabeza de cada quien. Si uno camina con ese Espíritu de Dios y con la actitud de vencedor en el nombre de Cristo, va a llegar hasta el final. Y ella dijo a los graduándose, muchas veces quería darme por vencida. Y no te puedo decir que toda la injusticia ha sido corregida, porque no la es. Pero ese poder interno. Muchos de ustedes han cruzado países, fronteras, desiertos, culturas, idiomas, pero dejamos a un lado el poder de Dios. Y el Señor está diciéndonos a nosotros, hay dones del Espíritu de Dios, evidencia de esa agua fresca que quita el agua salada de esa fuente. Pero no es de afuera. Es adentro. Cuando uno dedica tiempo a crecer en el Espíritu de Dios. Sigue Jesús. En el verso 25. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Es como un padre diciendo a los hijos, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejan que su corazón se turbe y no tengan miedo. Nació la iglesia. Se movieron las paredes. Había fuego arriba de cada quien. Pero el poder más importante es lo que el Espíritu comienza a hacer en la vida de cada quien. Para que los jóvenes comiencen a profetizar y los viejos comiencen a soñar. Y las esclavas y los esclavos comienzan a dar testimonio del poder de Dios. Y las distinciones y la gente que estaba separado por barrera de idioma o tal vez ahora por barrera de insulto y dificultad y conflicto y nacionalidad, se une en el nombre del Espíritu Santo que le da vida. Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, fue conocido por su entender del Espíritu Santo.
Y Juan Wesley creía que el Espíritu de Dios no solamente nos guiaba a aceptar a Cristo, pero Juan Wesley decía que el Espíritu de Dios obraba en nuestras vidas para santificarnos. No es que nos convertimos en santo. Pregunta a la pareja, cada quien aquí le va a decir que nada de santo tiene. Pero que cada quien comienza a ser transformado, más agua fresca, más agua fresca, más agua fresca. Una convicción del pecado. Juan Wesley decía que nosotros creemos la mentira, que los milagros y el poder de Dios solo fue en el pasado. La verdad es que está actuando hoy, pero estamos tan enamorados del poder del mundo, tan distraídos por construir grandes edificios y iglesias llenas de tanta gente, que perdemos el poder del Espíritu de Dios donde más lo necesitamos. Juan Wesley decía que por el poder del Espíritu de Dios, cada uno de nosotros comenzamos a reflejar más y más la cara de Cristo en nuestras vidas. Francis Chan, en su libro, dice que la peor cosa es cuando uno va fuera de la iglesia y comienza a interactuar con gente creyente y no creyente, y uno no puede distinguir entre la gente que tiene el Espíritu Santo y los que no, si no era por conocer sus caras. A veces, dice Francis Chan, mis vecinos cristianos tienen menos gozo, menos hospitalidad y menos paz que cualquier otra cosa. Romanos 8, verso 9 dice, ustedes no están en la carne, pero en el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios está adentro de uno, está transformado. Si el Espíritu de Dios vive en uno, en 1 Corintios 6, el versículo 19, Pablo nos recuerda, ¿no saben que tu cuerpo es un templo de? Y eso no es solamente a decir que no comas eso o que no disfrute el sexo. Es para decir adentro de uno es donde vive el Espíritu de Dios. Yo creo que la iglesia en sí está bajo ataque. Igual las familias, los matrimonios, la relación padre-hijo. Y es un ataque espiritual. Pero nosotros tenemos el armamento más poderoso. Pero no podemos tener pinte de cristiano. Tenemos que vivir en búsqueda de ese Espíritu de Dios que nos renueva. Así que hoy día, mientras celebramos el nacimiento de la iglesia, mientras celebramos el hecho que el Espíritu de Dios nos une, mientras celebramos la pasión que trae el Espíritu de Dios, no perdamos de vista la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén y amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor,
Señor, te quiero conocer.